Muy buenas, estimados seguidores. Hoy venimos con un tema quizá que se sale un poco de nuestra temática, es sobre la actualidad hispanoamericana o iberoamericana, si se quiere. ¿Qué está pasando en el Nuevo Mundo? ¿Qué está pasando en los países de habla española y portuguesa? Porque también nos concierne a la España europea y a Portugal. Finalmente todos somos parte de este mundo cultural, de esta gran coiné, y la verdad que está pasando de todo menos aburrimiento. Incluso tiene algún paralelismo histórico que yo quería analizar esta vez por la premura del asunto con nuestro pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estamos? Hola Antonio, bueno, encantado una vez más de estar de invitado en tu programa. Es todo un honor y sí, hoy vamos a estar hablando de la actualidad política, ¿no? Que ha estado muy revuelta en los últimos tiempos en Latinoamérica y como bien dices, en Latinoamérica, pero en la forma buena, porque después se nos molesta, la influencia latina. Pero bueno, y que también inmiscuye tanto a España como Portugal, puesto que nuestros lazos de unión pues son inseparables y hay que decirlo de esa manera. Correcto. Sabes que últimamente está muy en boga en Perú, que pues que se llevan 2 semanas con los resultados electorales, porque una de las candidaturas, el partido político Perú Libre, muy asociado al Foro de São Paulo, se dedicó, entre otras cosas, a impugnar actas que eran favorables a Keiko Fujimori. Entonces, bueno, ahí lo que en Argentina se dice un quilombo y lo que en Perú se dice un chongo, y llevan 2 semanas contando, y la situación está muy tensa porque el país pues se ha polarizado. El otro día escuchaba yo a nuestro amigo el Capitán Perú decir, él dice que el sistema educativo puede tener mucha culpa porque entre una cosa y otra, sociológicamente al peruano, entre comillas, se le ha educado para odiar a lo hispano y despreciar lo andino, es decir, lo fundamental de su identidad. Pero vemos, Emilio, que eso no es privativo de Perú. Yo veo como dos grandes líneas, que es que en Hispanoamérica pues se enseña a odiar lo hispano, digamos, como parte de que no hay nunca culpa de nada. La culpa de los españoles, que eran una especie de marcianos extraños que llegaron a saquear y a violar, ¿no? Como los vikingos de la serie de Netflix. Uh -huh. Lo que pasa es que esos vikingos caen muy simpáticos y hay muchos clubes de fans y demás, pero estos no, ¿no? Entonces, y sin embargo en España vivimos el fenómeno inverso. Nos inyectan desde muy pequeñitos el autocomplejo, la autoculpa, el autoodio, de que nosotros tenemos, los españoles somos unas bestias sanguinarias, incultos, que tenemos la culpa de todo lo que pasa en el mundo. Entonces vemos que estos dos fenómenos al final convergen en lo mismo, en crearnos una mala conciencia que nos impide en el presente ser conscientes de nuestras posibilidades. Es decir, lo que hablamos con nuestro amigo Samuel Rosario, nuestro gran amigo reunificacionista puertorriqueño. Samuel dice que la leyenda negra es un arma política que está en plena actualidad. ¿Tú qué opinas de todo esto, Emilio? No, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. La leyenda negra está muy presente, no solo en Hispanoamérica, sino también en la misma España. Y en el caso de Venezuela lo vemos, ¿no? En las aulas o en los salones de clase, pues siempre ven como los españoles aquellos invasores que vinieron a robar el oro, a asesinar a los indígenas. Pero si te pones a ver, es un discurso hipócrita, ¿no? Porque mucha gente de la sociedad, por ejemplo, venezolana, a los indígenas los pueden defender en la historia, pero a la hora de tratarlos, pues siempre los mantienen en la periferia, inclusive con ciertos rasgos de racismo, ¿no? Es que ellos indios y siempre ha pasado desde no solo en la actualidad, eso también se dio en el siglo XVIII. Acordémonos que las repúblicas, las nuevas repúblicas, cuando nacieron, lo primero que hizo fue expropiarle las tierras a los indígenas. Aquellas tierras comunales pues se les expropiaron y supuestamente pues, en las nuevas repúblicas igualaban al indígena con el resto de la población y por eso se les quitaron todos aquellos derechos que tenían bajo la corona española como las leyes de Indias. Entonces es como que un discurso doble sentido, ¿no? O sea, sí, los indígenas, los españoles nos invadieron, pero a la hora de la verdad ellos tampoco se sienten indígenas
y los rechazan. Por lo menos en el caso venezolano es eso. A lo mejor en México y en Perú, si es un poco diferente, pues la influencia de los imperios aztecas e incas pues es mucho más fuerte, Bueno, pero pero es como dice el sí, Capitán Perú, en el fondo es un discurso hipócrita, como tú bien dices, porque mucha gente desprecia a lo andino. En Perú, por ejemplo, existe el término despectivo serrano para la persona que viene del Ande. Entonces, muchas veces te dicen, a ver, no todos los peruanos, porque de hecho Perú es uno de los países más contestatarios, ¿eh? Y sobre sí. todo por la gente joven. Que Pero, por cierto, en estos días estaban protestando y tenían hasta las banderas de las aspas de Borgoña. correcto. Correcto, porque además ten en cuenta que el Perú pues tiene los colores de la bandera de la República Peruana pues son los mismos, entonces de hecho además te lo ves en Perú, como te digo, te lo ves mucho en la gente joven como que ya ha roto un poco ese discurso monolítico, tanto de la leyenda negra de los conquistadores como de la leyenda rosa de la independencia, porque en Perú ya se está entendiendo, concretamente en el ámbito peruano, que la leyenda rosa, perdón, que la independencia o la llamada independencia fue algo que vino mucho más de fuera que de dentro. Y por eso, pero existe también ese juego de la hipocresía, es decir, yo digo, ay, los españoles saquearon a los incas, claro, pero oye, hubo muchas etnias que pelearon a favor de los españoles y en contra de los incas, y después, sin embargo, tú Las desprecias al Yanacoyas serrano. son una. Y después es curioso, en Perú, yo no sé si en Venezuela pasará, yo me he encontrado en Perú el caso que tú viajas por el Ande peruano y los pueblecitos, Emilio, tú no sabes muchas veces si estás en La Mancha, si estás en Extremadura, si estás en Andalucía, te ves portones castellanos, te ves plazas de toros, fiestas patronales. Y hay gente en Lima que dice, no todos, que no quiero ofender, pero algunos te dicen, tú le hablas de esas cosas o de las cofradías de Semana Santa, ay, eso son cosas de indios, esas son cosas de cholo, esas son cosas de cuando, como decía mi gran maestro y amigo, que en paz descanse, José Pancorbo, de repente en el Ande encontramos más cosas europeas que en las ciudades, que lo que más se busca es más limitar a Estados Unidos. Yo no sé si en Venezuela pasa un poco eso, o no, no sé, no sé. Bueno, en Venezuela hay que decir que las tradiciones no han sobrevivido mucho en el tiempo, lamentablemente, inclusive la arquitectura fue prácticamente destruida y esto se debe al boom del petróleo. Y Ajá. el petróleo hizo casi desaparecer la arquitectura completamente en Venezuela. Caracas queda muy poco y las grandes ciudades igual, ¿no? A lo mejor algunos pueblos del interior sí se conservan mejor en cuanto a arquitectura, como puede ser Coro, que es patrimonio mundial de la humanidad por su legado arquitectónico hispánico. Uh-huh. Y en cuanto a costumbres, pues se mantiene, pero también algo, sobre todo en los pueblitos del interior. Vemos los diablos danzantes de Yare y algunas otras tipos de costumbres religiosas, sobre todo en la región andina de Venezuela, ¿no? Es Así que sí, lo que hablábamos antes del programa, que el concepto serrano andino en Venezuela es diferente del de Perú, ¿no? sí, por supuesto, porque en Venezuela la mayoría de la gente que ha gobernado durante 200 años en repúblicas han sido andinos. Se decía que La era, cuando nacía y estaba el bebé, la primera nalgada que le daban al bebé en el Ande venezolano, le decían, tú a Caracas a mandar. sí, prácticamente casi todo el siglo XIX, incluso bien alargado, el XX, la mayoría de los presidentes eran de la región andina venezolana, con algunas excepciones, ojo. Claro, Eh, claro. Sí. Está Jaime Lucinchi, que era de Anzoátegui, que es de los años 80, y otros presidentes también, pero hay que decir que desde Hugo Chávez, pues sí, ya como que ha cambiado la cosa, ¿no? Ya tenemos 20 años donde ya no ha mandado un gocho, como cariñosamente se le dicen en Venezuela, ¿no? En los andinos. Estamos Pero hablando, en Venezuela esas costumbres no quedaron tan presentes como en Perú o en México por la influencia del petróleo, que vinieron muchas empresas estadounidenses ya. y Venezuela se americanizó, por decirlo de alguna manera. La influencia, sobre todo en el lenguaje de palabras anglosajonas, pues se nota hoy en día mucho eso. Fíjate que, bueno, eso pasa, yo creo que también se ve en Brasil. Brasil tiene mucha influencia de los anglicismos en su portugués. Lo vemos, por ejemplo,
volviendo un poco al tema de qué está pasando en Hispanoamérica y sobre todo la leyenda negra como arma política, estamos viendo derribos de estatuas en Colombia y fíjate, es curioso porque Colombia es sociológicamente siempre ha sido uno de los países más hispanistas de Sudamérica, mantuvo las estatuas de los virreyes, siempre ha tenido una tradición de historiadores críticos con el proceso de independencia. En Colombia, claro, es que también lo que pasa es que, como te explica, la independencia es un poco surrealista, porque hay que recordar que Bolívar y Santander se pelearon a muerte, quisieron matarse entre ellos los años que les quedó de vida, y sin embargo te lo pintan como si fueran hermanos. Pero sin embargo en Colombia siempre ha habido esa crítica, siempre ha habido una predisposición hispanista, han salido grandes historiadores, críticos como Luis Corcio Tálora, en paz descanse, nuestro maestro Pablo Victoria, y sin embargo vemos que casi paralelo a lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que no quieren dejar ni una estatua de ningún explorador ni de ningún conquistador, en Colombia pasa esto con Colón, cuando Colombia le debe su nombre a Colón, además a iniciativa de Bolívar y Miranda, hay que decirlo, porque Colombia era Nueva Lo más Granada, irónico, lo más irónico, de Isabel la Católica, y ya eso venía un poco de antes, ¿no? Del tema del por Colón. independentismo, de la leyenda negra. Entonces, ¿tú crees, Emilio, que tú que viviste todo lo que fue el chavismo y demás de primera línea, que el chavismo, digamos, ha ayudado a acrecentar la leyenda negra, a acrecentar la hispanofobia y tiene sus efectos en los países vecinos? Por supuesto, eso no cabe duda. Lo que pasa es que Venezuela ya vivió este proceso que están viviendo muchos países hace 2 décadas, ¿no? Ahora es cuando está llegando el socialismo del siglo XXI a países como México o ahora esperemos que no suceda en Perú, aunque tiene toda la pinta que va camino de eso, ¿no? Pero sin duda, los primeros gobiernos en Hispanoamérica que hicieron toda esta hispanofobia, pues sin duda fue Hugo Chávez. Me acuerdo hace unos años, en el año 2004, cuando derrumbaron la estatua de Cristóbal Colón en Caracas, ¿no? Esa estatua tenía más de un siglo del centenario del descubrimiento de América, imagínate, del siglo XIX, Claro. y bueno, fue vandalizada y derrumbada en un acto político, ¿no? Después de Hugo Chávez en una cadena presidencial decir qué hace Colón ahí, bueno, los seguidores políticos pues fueron y hicieron desastres. Ese fue el famoso día que mandó a poner el Día de la Resistencia Indígena, el 12 de El octubre. 12 de octubre. Igual pasó en otras ciudades de Venezuela, en Puerto La Cruz, prácticamente el sitio más turístico de la ciudad, que es el Paseo Colón, se le mandó a cambiar el nombre por el Paseo de la Cruz del Mar. Había una estatua de Cristóbal Colón, la estatua desapareció, que era de los años 50, de la época de Pérez Jiménez, y bueno, no se sabe qué se hizo con esa estatua, y fue totalmente reformado el paseo, que hasta el nombre le cambiaron, ¿no? O sea, que estos procesos ya hace 2 décadas, a principios de los años 2000, se vivió en Venezuela, y como lo vemos, está llegando a otros países de la región. Colombia es uno de ellos, y es un caso bastante llamativo, como bien dices, que Francisco Núñez del Arco también señala lo que tú dices, que Colombia va a tener que cambiarse el nombre, ¿no? Y él cómicamente dice a Colombia, porque es que el nombre es originario y proviene de Cristóbal Colón, Y es curioso que la y de figura... la idea de Miranda de la Colombella, ¿no? Que ellos admiraban tanto. Sí, es curioso porque además, de hecho, la figura de Colón entronca mucho con la inmigración italiana que se da desde Estados Unidos hasta Argentina. En Perú también hay una estatua a Cristóbal Colón que todavía no la han tocado, esperemos que no. Yo sí veo, eso sí, quizá más, fíjate, quizá más en Perú que en Colombia, veo que está habiendo bastante resistencia contra este proceso. Hay que recordar que Perú fue un país pionero en Sudamérica con mucha vehemencia identificar el chavismo cuando se creó el Grupo de Lima, ¿no? Y siempre ha sido un país que en ese sentido se ha opuesto de primer plano. Chávez ha intentado intentó entrar en todas las campañas políticas peruanas, insultó al expresidente Alan García, que cuando le decía ladrón de 4 esquinas. Bueno, Alan García no fue un dechado de virtudes, pero bueno, para hablar de ladrones, Chávez era el menos indicado, ¿no?
porque su gobierno, si por algo se caracterizó su gobierno, su narcogobierno, fue por un latrocinio detrás de otro. Pero entonces, a mí me interesa mucho eso, ¿no? Eso que mantiene nuestro amigo Samuel Rosario de Puerto Rico sobre la leyenda negra como arma política, cómo esto se articula en Venezuela con asesoría cubana, porque poca gente lo sabe que en Venezuela, según datos oficiales de la misma República Bolivariana, había miles y miles de cubanos que finalmente son los que han asesorado, y ahora esto, pues, bueno, y se está trasladando incluso a la propia España, porque nosotros vemos como diputados españoles, chavistas, porque aquí tenemos al chavismo metido en las instituciones, pues llevan sus mascarillas indigenistas y dicen que hay que dejar de celebrar el 12 de octubre, o sea que España no está libre de esto. Pero claro, yo me imagino, Emilio, que tú, cuando eras más joven, escucharías en Venezuela, esto no puede pasar aquí porque no somos Cuba. Y aquí ya estamos diciendo, esto no puede pasar porque no somos Venezuela, pero vemos, sin embargo, que estamos yendo a peor, ¿no es cierto? Y en ese sentido yo veo que el peruano está en una situación muy difícil, hay que decirlo, pero como que muy pronto está, o por lo menos una parte de la sociedad peruana está reaccionando, está diciendo, esto es un proceso de fraude, nosotros hemos visto lo que han sufrido los venezolanos y no queremos pasar por eso. Es una diferencia que yo veo con respecto a otros países. Yo aquí en España veo mucha más indiferencia de la que veo en Perú, por ejemplo. No, y tienes razón, y los peruanos lo saben de primera mano. Es uno de los países que más inmigrantes venezolanos han recibido de la región. Y te ves un venezolano en cualquier esquina de Lima, ya sea vendiendo arepas o trabajando en algún otro negocio, ¿no? Y todos esos venezolanos inmigrantes pues llevan su experiencia bajo el socialismo del siglo XXI, y muchos peruanos pues están dados a entender de lo que ha pasado últimamente en aquel país. Es que date cuenta hasta dónde llega Lamentablemente, este proceso, Emilio, de esquizofrenia colectiva, que bueno, tú por parte de madre tu familia es extremeña, y en Extremadura la estatua de Hernán Cortés le llegaron a echar pintura roja y a pintarle asesino. En la Extremadura, en España, no estamos hablando de... Y esto del derribo de estatuas lo estamos viendo también incluso aquí, o en Chile, por ejemplo, que Chile... parece que las últimas elecciones le dan un pequeño respiro, igual que a Ecuador, ¿no? Pero en Chile ha vivido un proceso revolucionario violento donde se ha visto la mano del chavismo muy clara también. bueno, Y todo va derribar estatuas, quemar iglesias, pero esto en verdad no es nuevo, ¿no, Emilio? Porque hace un tiempo podemos buscar algún paralelismo histórico, ¿no? Con no, si te esta... pones a ver, lo primero que hizo Chávez al llegar al poder fue una constituyente. Y es lo que está proponiendo, por ejemplo, en Chile, hacer una reforma constitucional. Castillo también en Perú ha hablado de una reforma constitucional. A cambiar la constitución y a moldarla al presidente, a los mandatos, puede hacer lo que le dé la gana. Entonces, hay mucha gente, no, piensan que reformando la constitución pues se acaban los problemas. Entonces, si fuera por eso, bueno, Venezuela fuera del primer mundo, porque han reformado la constitución desde 1800 como 20 veces, desde que después de independiente. Y ya no hablemos de otros países como Colombia o hasta Argentina, también creo que ha sufrido muchísimas reformas constitucionales y ninguna ha traído buenos resultados. Tal vez en Argentina... Parece que nos hemos quedado, se ha quedado la conexión, Emilio. ¿Me oyes? Fue Ahora. algo positivo. Sí, no, te quería decir, la conexión parece que se ha quedado un poco pillada. Argentina, o sea, dentro de todo este indigenismo, hispanofobia, uno que me hace especial gracia es cuando los indigenistas argentinos, porque te dicen muchas veces, no, es que España aquí vino a saquear. Realmente en el actual territorio argentino no había mucho que saquear, tampoco en la capitanía de Chile, o sea que también muchas veces estos lemas facilones, más de uno debería hacérselo ver, ¿no? Porque claro, estamos hablando que el Río de la Plata y concretamente la actual Argentina no era Nueva España ni era el Perú. Como bien dice Patricio Lons, muchas veces en todo caso Perú era el barrio rico y la actual Argentina era el barrio pobre, ¿no? Pero bueno,
Es curioso y muchas veces incluso muchos descendientes directos de inmigrantes europeos que son los más rabiosos indigenistas, igual que lo son muchos españoles. O sea, nos encontramos porque esto, yo vuelvo a lo que decía el Capitán Perú, los sistemas educativos y los medios de comunicación han tenido mucha culpa, primero en Hispanoamérica, por decir la culpa no es de nadie nada más que de otros, y segundo a nosotros el meternos de que tenemos la culpa de todo, y lo que ha creado esto ha sido No, una... pero ¿sabes qué es cómico del asunto? Que aquí se escucha, no, nosotros somos europeos, ¿no? Lo mismo que Latino, Parece que tenemos problemas de conexión, Emilio. que Hispanoamérica. ¿Hola? ¿Sí, me oyes? ¿Me escuchas? Sí, te escucho, te escucho. Parecía que Ah, había un ahora sí te problema. escucho. No sé de qué ha pillado. Sí, La conexión está un poco mal el día de hoy. sí, sí. A ver, como te iba comentando, aquí en España vemos mucho de que la gente no se cree que pueden caer en esto del socialismo del siglo XXI, porque siempre dicen, no, somos Europa, no va a pasar lo mismo que sucede en Hispanoamérica, como el ejemplo de Venezuela o de Cuba o otros ejemplos como el de Argentina, ¿no? Y es todo lo contrario, hay que decir que Europa durante el siglo XX vivió todo este proceso comunista, sobre todo Europa del Este, y España también vivió la República, que llevaba muchos tildes socialistas dentro de ella, ¿no? Y nuestros abuelos son gente que vivió esa época y a muchos les tocó emigrar, ¿no? Al otro lado del charco, que gracias a Dios pues fue una oportunidad, una vía de escape para muchos españoles. Y fíjate que yo con la edad que tengo, hombre, que yo cumplo 40 en agosto, entro ahora en el club, en el selecto club de los cuarentones, o en la crisis de los 40, y yo me acuerdo perfectamente de la existencia del muro de Berlín. Mi padre, que va a cumplir 70 años, hombre, tiene una edad, pero y él se acuerda perfectamente de cuando los tanques soviéticos pisotearon a los húngaros, pisotearon a los checos, de la resistencia de los polacos, o sea que esto estuvo en Europa antes que en América. Porque eso es otro gravísimo Nace en error. Europa, Claro, se exporta a América. exactamente. Esto es un gravísimo error de análisis. Yo lo analizaba con Rocío Basauri en el vídeo que hicimos sobre la encrucijada peruana. Entonces, pues se cree que esto es algo folclórico de Hispanoamérica, que son seres muy exóticos, cuando precisamente es que esto viene de acá para allá. O sea, de hecho, hay que decir que una de las habilidades mayores que ha tenido el Foro de São Paulo es reformular su geoestrategia en el año 90, habida cuenta de que la Unión Soviética se había caído y de que el maoísmo chino no iba en Iberoamérica, y a partir de Fidel y Lula han armado toda una geoestrategia. Y mira, de dos amigos que eran Fidel y Lula, mira cómo estamos hoy 30, 31 años después. Que lo que yo creo que nos hace falta precisamente es eso, lo que es la hispanidad, el hispanismo, ir más allá. Una asignatura pendiente es la comprensión histórica, y eso es lo que, por eso incidimos tanto, y también incide tanto el Capitán Perú, hasta que no tengamos esa comprensión histórica y no entenderemos nunca nuestro alcance y no podremos construir nada real, porque si encima de lo que estamos pasando nos dedicamos a los chauvinismos y a los nacionalismos, ¿no? Pues poco adelantaremos. Yo por lo menos lo veo así. Yo no veo que los nacionalismos vayan a ayudar nada en este momento que estamos viviendo. Yo entiendo que en el siglo XIX, bueno, pues era el momento, pero claro, pero era el momento precisamente de construir estados-nación donde no los había, mientras que en Estados Unidos fue el proceso inverso, fue acumular tierras pero ser uno solo, y aquí no, aquí nos dedicamos a dividirnos, A y en la vivir, misma España ¿no? lo vemos con el problema separatista que tenemos en España, ¿no? No, y sabes que me llama mucho la atención, ¿no? Sabes que en estos días acaba de reunir Pedro Sánchez con Biden en 10 minutos, creo que fue que la reunión que tuvo, que para la Casa Blanca ni existió la reunión, ¿no? Sí, sí, sí. Y supuestamente Sánchez tocaron tres temas, y adivina cuál fue uno de los tres temas. Ah, mira, pues no sabía cuál. Justamente la situación política en Hispanoamérica. Ah, Entonces ahí ves que para Estados Unidos España es un actor importante dentro de Hispanoamérica. Entonces los españoles nunca nos damos cuenta de esto, de la importancia política que tiene
y la influencia que tiene España en Hispanoamérica. Y al contrario, y la influencia que tiene Hispanoamérica en España. Claro. Que lo hemos visto sobre todo en movimientos de izquierda como Podemos, que está financiado prácticamente por movimientos hispanoamericanos de izquierda, por el Foro de Sao Paulo, por el chavismo, por el kirchnerismo, por Evo Morales y toda esta gente de movimientos de izquierda en Hispanoamérica. Entonces, no, a veces los españoles, no, eso son cosas de allá, lo ven como algo lejano, pero no es tan lejano. Las conexiones y los lazos que tenemos son muy profundos y tenemos que estar atentos a que cualquier movimiento que pueda ocurrir a un lado del charco, pues puede llegar aquí también. Y viceversa. Al De hecho, contrario, fíjate también. que los partidos más nuevos que han surgido en España, como Podemos, Ciudadanos o Vox, pues todos tienen conexiones hispanoamericanas y todos tienen hispanoamericanos en sus filas. O sea, que es algo que no es ningún exotismo y que no es ninguna cosa del pasado, sino que está ahí. Y fíjate otra cosa que yo hablaba también con Rocío Basauri, Emilio, que todo este quilombo, todo este chongo, lo vemos en Chile, lo vemos en Colombia, en Perú, en Bolivia, en España, pasa en una fecha muy emblemática, ¿no? Como son los llamados bicentenarios. Digo, muchas veces no será algo providencial místico. ¿No? Ahí vemos que las repúblicas fueron un total fracaso. Como siempre tú dices, Antonio, a los Borbones siempre se le achaca, ¿no? De que el imperio venía mal y entonces, bueno, había que buscar algo nuevo, una república, una salida, y es por eso que los libertadores, entre comillas, pues tenían razón y motivo de hacer lo que hicieron. Pero ¿y las repúblicas? Han pasado 200 años y han sido un total fracaso, de fracaso en fracaso. Entonces, Sí es verdad que, por ejemplo, Venezuela y Argentina son países que han vivido épocas de prosperidad, o y Cuba incluso también. la misma Cuba, pero sí es verdad que al final todos estamos yendo hacia el mismo hoyo, incluida la propia España, aunque aquí haya muchos españoles que no se lo quieran creer, ¿no? No, y hay que decir que España, hasta hace no muchos años, vivió una dictadura que económicamente pues venía de un proceso bélico como la guerra civil que destruyó al país y después, bueno, una dictadura que trató de más o menos enderezar las cosas y hasta los años 80 es que España viene desarrollándose y entrando al primer mundo. Hay que decirlo tal cual como es. Sí, Que muchos porque piensan que no, que España siempre ha sido un país del primer mundo, no, no no, no, siempre lo ha no. sido. Mis padres conocieron la posguerra y la posguerra fue muy dura y yo recuerdo, fíjate tú, que yo soy del año 81 y yo soy de una zona rural y yo recuerdo mi infancia con una realidad muy distinta de la que vino después. ¿No? Claro, y yo me acuerdo cuando yo era pequeño, veía los coches aquí en Madrid, coches europeos pequeñitos. Luego me voy a Venezuela y veías esos coches americanos, unos Camaro, unos Mustang, y quedaba impresionado, Claro. porque claro, era otra época de Venezuela también, hay que decirlo. Sí, sí, además Entonces, en los años 80 pues, todo el mundo tenía un primo en Venezuela, todo el mundo tenía un primo en sí, Argentina, en claro. Brasil. Entonces, bueno, que gracias a Dios España supo salir de ese estancamiento y hoy en día está en el primer mundo y bueno, Pero fíjate que esperemos que... España tuvo uno de tantos pecados capitales que fue precisamente el descuidar la educación, el descuidar los medios de comunicación. Y esto Solzhenitsyn ya lo advertía en los años 70 de su famoso discurso de Harvard. Alexander Solzhenitsyn, el famoso historiador y matemático ruso que padeció los campos de concentración de la Unión Soviética, y él advertía a Occidente: ustedes creen que esto es una especie de carrera armamentística, no lo es. El gran error de Occidente es entregarle los medios de comunicación, la cultura, el sistema educativo y darle superioridad moral. Y fíjate, era un hombre que ya estaba viendo lo que pasaba en mayo del 68 con los hippies, con demás, y a día de hoy vemos que no se equivocaba. Algunos decían que era un pájaro de mal agüero, pero no, o sea, sus análisis han cristalizado la realidad. Cuando nos preguntamos al principio de nuestra charla qué está pasando en Hispanoamérica, hubo gente que lo supo ver. El día que hablamos de don Arturo Uslar Pietri, lo mismo, puede decir que fue una especie de profeta de nuestro mundo, que es muy incomprendido, y yo veo vídeos de don Arturo de la Venezuela de finales de los 90 y me parece que está hablando de la España actual, o sea que...
Sí, es una especie de Nostradamus, ¿no? Del análisis político, hay que llamarlo así. Pero bueno, yo creo que España este último año, o estos 2 últimos años, ha despertado un poco y lo hemos visto en las últimas elecciones en Madrid, ¿no? Esperemos que esto sirva como ejemplo y siga enderezándose la cuestión, porque mucha gente aquí en España critica también a la Unión Europea, ¿no? ¿No? De que Europa, todo lo que estamos viviendo es culpa de Europa, nos controlan la economía, nos controlan todo, pero es que gracias a Dios Europa controla la economía, porque imagínate un Banco de España controlado por Pedro Sánchez imprimiendo y por Pablo Iglesias imprimiendo billetes como si fueran de monopolio. O sea, Es que eso, la peseta estuviera como el Bolívar, súper devaluado. eso, es que eso también fue otro pecado que cometimos españoles y portugueses en esa época, fue, digamos, el entrar en Europa, pero entregándonos totalmente. Entonces, claro, pasaron procesos económicos que, por ejemplo, en los años 80-90 se nos dijo que teníamos que hacer una reconversión industrial y lo que hicimos fue desmantelar buena parte de la industria nacional y no ser previsores. Ese ha sido nuestro gran fallo desde los años 80. Hemos adelantado en algunas cosas, pero en el sector industrial y en cuestión de soberanía, en cuestión de incluso de seguridad, vemos cómo Marruecos lleva muchos años riéndose de nosotros, porque esto no es de ahora. Entonces, sí es verdad que al entrar en Europa, como españoles y portugueses, nos entusiasmamos, pero Sí, dejamos ahí. pero Pero viendo sí un es poco verdad, los líderes lo de que la tenemos moneda sí es actuales. verdad. No, lo de la moneda sí es verdad. Sí, aquí, porque de hecho, una de las cosas que yo escuché al ministro comunista Garzón era que la solución era imprimir billetes, vamos, que él lo ha querido hacer, lo que pasa es que no lo han dejado. O sea, tú imagínate si aquí nos ponemos a imprimir billetes, entonces estamos. Es que a veces, si nos ponemos a ver el liderazgo que tenemos, pues a veces como que, menos mal que no tenemos cierta soberanía, ¿no? Yo siempre digo, si no existiera la Unión Europea, a lo mejor España estuviera como Argentina, no lo dudes. No, claro, la Unión Europea lo que sí veo yo, Emilio, y mientras más tiempo pasa, que son países muy distintos, con intereses muy distintos, que tienen muy pocas cosas en común y que yo veo un equilibrio. Yo por eso siempre he apuntado que España busque otra alternativa. No decir nos vamos y ya está, no, pero sino que no descuide y que además, como tú bien dices, ese plausible liderazgo que podría tener, porque la Unión Europea tampoco sabemos de aquí a 50 años cómo va a estar, ¿eh? No, pero es que si nos ponemos a ver, en los 90 la idea era de buscar unos Estados Unidos de Europa. Pero ¿qué ha pasado en el tiempo? Después del año 2000 del 2010, pues eso se ha torcido un poco, ¿no? Pero es que ten Y en cuenta que yo ahí, por ejemplo, eso de los Estados Unidos de Europa, aparte que yo no esté de acuerdo, sino que no lo veo, ¿cómo te digo? No lo veo una posibilidad, pero por las mismas diferencias que hay de cultura, de intereses. Luego, sí, por ejemplo, es todo súper complicado. es súper complicado y además, fíjate, por ejemplo, en cuestiones como España, que tiene una frontera muy compleja con Marruecos, Grecia, que tiene una frontera muy compleja con Turquía. Yo veo que Estados Unidos lo hizo, pero claro, Estados Unidos lo hizo pues con su idioma, con su constitución, y eso en Europa no va a pasar. Por eso yo creo que España, en el momento que está viviendo, si tuviera, pasa que claro, esto es hablar por hablar, si tuviéramos una dirección geopolítica, estamos ante una oportunidad para por fin construir un bloque geopolítico iberoamericano que no es excluyente de nuestra presencia en Europa, ¿no? Y eso es lo que no se entiende porque no entendemos los lazos y las influencias que tenemos al otro lado del charco. Sí, mire, yo te quería decir, también tú como venezolano que has vivido todo este proceso de destrucción, ¿no? Que yo veo, salvando las distancias, ciertos paralelismos con la época de la ruptura de la monarquía hispánica. ¿Tú qué le dirías a los peruanos y a los colombianos y a los pueblos de Hispanoamérica que están inmersos en este presente con tanta zozobra? No, bueno, yo me imagino que deben de estar hartos del sistema, porque es lo normal, lo mismo pasaba en Venezuela en los años 90, que estaban hartos del sistema, de la corrupción y todo lo que estaba sucediendo en aquel momento, pero a veces destruir el sistema no es la mejor solución. Acabar con el sistema y sobre todo para implementar un socialismo, pues es peor el remedio que la enfermedad. Si me dijeras que fuera a implantar un gobierno estilo, no sé,
algo liberal, tipo Singapur, no sé, por decirlo, llamarlo de algún modo, te diera, bueno, está bien, pero no. Quieren implementar ya políticas que están más que demostradas que han fracasado. Nómbrame un solo país socialista que haya triunfado a nivel económico mundialmente. Ninguno, ninguno. Muchos dicen China, pero es que China económicamente no es socialista. Se ha tenido que abrir al mercado y al capitalismo. No, Es bueno, pero así. incluso abriéndose al mercado, China no creo yo que sea un buen ejemplo de nada No, porque tampoco es un buen ejemplo porque si económicamente se ha abierto, socialmente la gente vive en una dictadura. a No eso hay voy. libertad en China. Tú no puedes decir lo que te dé la gana. ¿No? Entonces tampoco es un Pero buen incluso ejemplo. además con un régimen de esclavitud descarado. Claro, también. Y hay que decir que eso realmente es un modelo que en su día llevaron los británicos con la guerra del opio, todo hay que decirlo. Los británicos que para lo que les conviene es el libre mercado, pero para lo que no, ese es el doble juego que siempre han tenido, ¿no? Pero en China, por ejemplo, llegamos a casos tan, ¿qué te digo yo? Tan surrealista, es que no es ni la palabra surrealista, que en las fábricas, en China que hay rascacielos enteros, pues tienen que poner incluso en las partes más altas o en las azoteas a guardias para que la gente no se suicide. O sea, que China, el modelo social es muchas veces aficiante. De hecho, ¿cuántos chinos no hay repartido por el mundo también, buscando su espacio, ¿no? Claro, pero hay que reconocer que hace 30 años era peor, ¿no? Claro, claro. si, si tú ves una foto de Shanghái hace 30 años con hoy en día, ves una transformación increíble. Lo que pasa es que también China tiene 1.000 millones de habitantes y es difícil sacar de la pobreza a tanta gente. Pero bueno, Bueno, tú sabes que están sacando de están saliendo de la pobreza aprovechándose de la esclavitud de mucha gente, hay que claro, decirlo así también. Mao Y es logró por, exterminar a los gorriones, o sea que en este sí, tipo de regímenes todo es posible. sí, por eso son regímenes donde tu libertad depende de lo que piense el Partido Comunista y no se lo deseamos a ningún país del mundo. Pero bueno, a lo que yo digo, a la gente, lo que me estabas preguntando, a la gente en Hispanoamérica, es, es peor a veces el remedio que la enfermedad. Piensen, sé que están hartos del sistema, pero las opciones que se están escogiendo y toda esta ola cultural, movimientos de izquierda que muchas vienen de Estados Unidos, hay que decirlo así, todo este movimiento progresista, pues se está inmiscuyendo dentro de la sociedad y nos estamos cegando y no nos estamos dando cuenta. Despertemos de una vez por todas y no perdamos lo poco que nos quedan, porque es así, lo que nos queda son restos de repúblicas que no han sido, lamentablemente, repúblicas que no han sabido funcionar bien en el tiempo. Bueno, yo como te digo, yo quisiera ser optimista, pero no me dejan, pero cuando veo, por ejemplo, que parte de la juventud peruana, parte de la juventud colombiana, pues empieza a plantear los dogmas que nos han intentado inyectar en base a esa leyenda negra como arma política, siempre me queda un pequeño, pues no sé, un pequeño hilo de esperanza y yo me aferro a eso porque la Cruz de Borgoña, que fue un emblema común, universal durante 3 siglos, que de hecho se sigue utilizando en el ejército español y en el ejército argentino. Incluso también tengo entendido que en algún cuerpo del ejército ecuatoriano, porque no deja de ser parte del escudo de Guayaquil, En pues ciudades todavía en ciudades también lo conservan en los escudos. En Chile creo que sí, no, bueno, Valparaíso. y en los mismos Estados Unidos, ¿no? Yo me agarro a eso, Emilio, me agarro a eso. Hace poco me entrevistaron en la Pero García de la sabes que es Hidrosfera triste. y me agarro a eso un poco. Pero sabes que es triste. Que estuvimos comentando tú y yo un video de Colombia de 4 hispanistas que estaban cuidando la estatua, no sé si de Colón o de Isabel la Católica, para que no fuera vandalizada. Y entonces ellos tenían una camiseta con la Cruz de Santiago, Uh -huh. camiseta. Y entonces la gente le pensaban que porque llevaban esas camisetas, que si eran neonazis, gente de derecha. Imagínate, confundiendo la Cruz de Santiago con algo neonazi o Y bueno, fascista, ¿no? que estos Y niveles, ellos le decían, somos católicos y estamos orgullosos de nuestro pasado y nuestra herencia. Somos el encuentro
de dos mundos, tanto el europeo como el indígena americano. Y así es como tiene que ser. Ten en cuenta que esta estupidez, este marxismo cultural llega a unos niveles que Vargas Llosa, por ejemplo, en España, pues hay gente que dicen que es un fascista. O sea, a estos niveles llegamos, ¿eh? Estos niveles de exageración y de deformación. Sí, Yo creo, estamos polarizados. sí, yo creo, la verdad, conociendo el Perú hace 2 siglos fue un bastión de resistencia. Creo que lo puede volver a hacer y ojalá que sea un ejemplo, como tú bien dices, para que despertemos, para que vayamos renaciendo de nuestras cenizas, pero con nuestras cosas y no con las ideas de un filósofo alemán del siglo XIX que ya bastante daño han causado en el mundo. Y a ver cuándo aprendemos de nuestros errores para construir sobre nuestros propios cimientos. Que yo creo que eso es un gran error muchas veces, una de las nuestras falencias como sociedad, cuando muchas veces intentamos solucionar las cosas, pues citando filósofos del siglo XIX o citando economistas británicos del siglo XVIII, citando a Montesquieu, que le negaba el alma a los negros. Mire usted, a mí no me sirve que usted me cite a Max Weber y la ética protestante si usted no conoce la historia de la civilización ibérica de Oliveira Martins. A mí no me sirve que usted me cite no sé cuántos historiadores franceses o anglosajones lo que opinaban de nosotros, si usted no conoce la España frente a Europa de Gustavo Bueno, si usted no conoce los dogmas nacionales de Vázquez de Mella que compartía con el pensador peruano José de la Riva Agüero, y como eso muchas cosas, si usted no conoce a los pensadores de aquí, lo que opinen los demás de nosotros nos tiene que dar igual, tenemos que fortalecernos a partir de lo nuestro y tenemos grandes pensadores históricamente en contra de lo que se nos ha intentado inculcar. Somos un país de inventores también, de gente que ha dado mucho avance a la ciencia, y la ciencia y la filosofía, el pensamiento. Es lo que dice Elvira Roca Barea. ¿Por qué en los colegios en España nos taladran con la Armada Invencible y no nos enseñan que la peor derrota inglesa fue Cartagena de India? No nos hablan de Galvez. O de la contraarmada. La contraarmada, ahí donde yo veo el problema, la educación, la cultura, los medios de comunicación y muchos empresarios acomodaticios que cree que van a respetar su statu quo. Tú has visto que en Venezuela al final muchos se han tenido que ir. Pues a ver cuándo dejan de pensar egoístamente y ayudan a los que de verdad quieren construir. No, y que también acordémonos que Chávez dijo que él no era socialista al principio, ¿no? Claro, sí. Que no se iba a meter con las empresas. Algo parecido vemos en Castilla, con Castillo en Perú. Eso, sí, lo mismo, sí es la misma jugada. Y dice, no me voy a meter con las empresas ni nada, pero de repente meten sus puntitas, ¿no? De que, bueno, los monopolios son malos, no ven por el bienestar del pueblo, ya por ahí ya ven las costuras de quién está hablando. Pero por eso No te digo, o sea, que todos. también hay mucho acomodaticio en el mundo, en todo tipo de gremios, que se creen que se van a respetar su status quo. Pues No. si en Venezuela o en Cuba, en otras partes, o aquí en España, muchos con posibilidades hubieran aportado, hubieran ellos tomado la iniciativa, a lo mejor no habíamos llegado a este punto. Y nos queremos consolar con que eso pasa en Sudamérica, no nos va a pasar a nosotros. En fin, creo, Emilio, que hemos dejado las cosas claras. A lo mejor este vídeo molesta un poquito más, pero bueno, es que tenemos que hablar porque es nuestro mundo y es que las cosas nos afectan. Uno puede mirar para otro lado, pero las cosas te acaban afectando. Te acaban afectando aquí y te acaban afectando aquí y aquí. ¿No? Y cuando te afecta cualquiera de las tres que has nombrado, pues te cambia rotundamente la vida, ¿eh? Y De nada nos ha servido, cuando te afectan las tres al mismo tiempo, te la destruye. de nada nos han servido los miedos, de nada nos han servido las contemporizaciones. Basta ya de tener malas conciencias. Vamos a defender lo nuestro con orgullo y vamos a construir que tenemos muy buena base. Así que nada, no se olviden de darle me gusta y de seguir a Venezuela Provincial en YouTube, en Facebook, en Instagram también, ¿no, Emilio? Que están siempre muy activos con los vídeos. Correcto. En Instagram hemos creado una cuenta nueva y nos pueden seguir por ahí. También no se olviden de seguir a Antonio en el Facebook, Antonio Moreno Ruiz. Ahí sube material tanto histórico como poético. Hay que llamarlo de esa manera, un gran poeta, ¿no, Antonio? Hombre, Y gracias. bueno, Gracias, también, también está en YouTube, en su canal Antonio Moreno Ruiz, y en Twitter como Un Andaluz Indiano. Listo, pues ya pronto volvemos con otros temas que tenemos ahí
apuntados. Hoy nos decían los amigos también del mundo republiqueto, nos proponían varios temas. Un saludo para ellos. Ahí tenemos varios temas, una de cal y otra de arena como siempre, y pues pronto estaremos dando que hablar de nuevo. Muchísimas gracias, Emilio. Cuídate, pronto nos vemos. Un saludo, un abrazo hasta Sevilla, Antonio. Chao, chao.